Bueno, hermanos, el tema del día de hoy es una oveja, un rebaño y un pastor. Por favor, acompáñenme al Evangelio de Juan, capítulo 10, versos del 11 al 16. Evangelio de Juan, capítulo 10, versos del 11 al 16. Dice la palabra del Señor: Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Amados hermanos, el tema del día hoy trata sobre nuestro pastor, el rebaño que nosotros pertenecemos y nuestro comportamiento como ovejas. En ese orden de ideas, hermanos, el primer punto se llama una oveja. Y con esto quisiera, hermanos, que nosotros nos analizáramos cómo estamos siendo en ese rebaño como ovejas, cómo nos estamos comportando delante del pastor y si realmente estamos dejándonos pastorear por él, ya que es necesario en estos tiempos y siempre que nosotros escuchemos esa voz del pastor y que siempre andemos bajo sus preceptos, bajo su guianza y caminando con él a los pastos, como decía la alabanza anterior, con él hasta el fin, con él por siempre. Acompáñame por favor a Lucas 15, del 1 al 6. El Evangelio de Lucas, capítulo 15, versos del 1 al 6. Dice la palabra del Señor: Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras las que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Hermanos, unas características de las ovejas que estuve leyendo hace algún tiempo es de que ellas tienen una visibilidad corta, evitan lugares oscuros y con sombra, ya que no ven bien y les da miedo. Las ovejas siempre les gusta andar en luz. Las ovejas son dependientes sociablemente en un rebaño. Ellas no son para estar solas. Ellas necesitan que alguien las pastoree y reconocen muy bien a su pastor, tanto en su voz como en su rostro. En situación de peligros, ellas se unen todas, buscan el centro y se sienten protegidas en el rebaño. Todas se amontonan. Cuando ellas se sienten aisladas, se descontrolan y empiezan a brincar, se ponen nerviosas y le pueden hacer daño. Su digestión es muy lenta, cuenta con 3 preestómagos, el rumen, el retículo y el omaso. Son mansas y humildes y apacibles. Mis amados hermanos, ¿por qué el Señor nos compara con ovejas? ¿Por qué nosotros necesitamos ser ovejas? ¿Por qué
necesitamos de un pastor? ¿Por qué nosotros siempre necesitamos estar en la luz de Él y estar bajo el alimento a que Él nos lleve? Y yo miraba la comparación con las cabras, y a pesar de que son muy similares, son muy diferentes, valga la redundancia. Los ovinos, ovejas, y los caprinos o cabras. Desde su misma genética, unas tienen 60 cromosomas y la otra 54. El género de la cabra es el Capra hircus con 60 cromosomas y el de la oveja es Ovis aires con 54. Y si ellas se mezclan, no pueden tener descendencia, salen infértiles, queda un híbrido, pues. Y usted dirá, bueno, ¿por qué todo esto? Porque hay unas características importantes e interesantes. La cabra, a pesar de que esté en un rebaño, la cabra le gusta explorar, le es curiosa y le gusta apartarse a explorar. La cabra come casi de todo. Algunos dicen que comen de todo, pero no está confirmado. Pero ella sí come arbustos silvestres de gran variedad y cosas duras, mejor dicho, todo lo que ella ve se lo quiere comer, a diferencia de la oveja. La oveja solamente come un pasto delicado, un pasto verde, que el cual es guiado por su pastor. Y el pastor es el que la alimenta, el que la lleva, el que la guía. Las cabras son más inteligentes y más ágiles. Las cabras son más independientes, perdón. Entonces, hermanos, y hacemos la comparación. Hoy, evaluando mi vida, ¿cómo estoy andando? ¿Como oveja o como cabra? ¿Cuáles son mis características hoy? Y miren, hermanos, que cuando nosotros fuimos regenerados y transformados, nuestra naturaleza cambia. ¿Sí? Y vemos que la naturaleza de las ovejas y las cabras son totalmente diferentes, su ADN es diferente. Y por eso nosotros fuimos transformados para andar en un rebaño, para andar bajo un pastor, para ser mansos y humildes, para depender solamente del pastor y para recibir el alimento del pastor, solamente de él, porque él es el que tiene el alimento que nos da vida. Y cuando nos mencionamos al principio el texto en Lucas, vemos que el Señor fue y trajo una oveja que estaba perdida, una oveja que se había dispersado, una oveja que estaba en tinieblas o una oveja que estaba bajo el peligro, bajo el miedo. Y Él la trae acá como un corderito y viene sonriendo y viene alegre con esa oveja. ¿Y cuántos de nosotros no hemos estado en esos hombros cuando nos hemos apartado, cuando nos hemos aislado del camino del pastor? Pero el pastor va y nos recupera. El pastor va y nos trae al rebaño. El pastor da su vida, arriesga su vida por nosotros, por buscarnos. Y este pastor ya lo hizo. Sabemos nosotros que el gran pastor, el príncipe de los pastores, es nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús fue quien dio la vida con nosotros, por nosotros. Y Él nos trajo una vez a este rebaño, a este remanso, que es su iglesia, su cuerpo, este cuerpo vivo que es espiritual, este cuerpo que necesita de un pastor, que necesita estar unido y que necesita estar junto para seguir creciendo, para seguir alimentándose de Él y de aquellos a quien Dios pone para que nosotros nos alimentemos y nos edifiquemos unos a otros. Amados hermanos, en este punto es mirar cómo va mi caminar, qué clase de oveja estoy siendo yo en el rebaño donde estoy, qué clase de oveja estoy siendo yo para mi pastor, y si estoy siendo digno de ser pastoreado por Cristo.
si estoy siendo digno de ese gran sacrificio que mi pastor hizo por mí. Primera de Pedro 25. Por favor, me acompañan. Primera de Pedro 25 dice la palabra del Señor, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y al obispo de vuestras almas. ¿Quién es el pastor y el obispo de nuestras almas? Descarriados estábamos dispersos, pero como el Señor le decía a los discípulos, tengo que buscar otras ovejas que no son de este redil. Aquellas oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Nosotros fuimos traídos de ese redil que estaba disperso y el Señor hizo un solo pueblo. Y nosotros debemos permanecer en ese rebaño, hermanos. Usted y yo debemos perseverar por mantenernos en ese rebaño, por mantenernos en ese redil, por comportarnos y santificarnos para poder estar en su caminar, en ese remanso y llegar a pastos verdes con Él cada día. El segundo punto, hermanos, un rebaño. Ezequiel 34, del verso del 11 al 12. Profeta Ezequiel, capítulo 34, versos del 11 al 12. Dice la palabra del Señor. Porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas, el día del nublado y de la oscuridad. Amados hermanos, el Señor nos trajo a un rebaño. Mire que en las características nosotros de las ovejas miramos que ellas temen a la oscuridad y al no estar en la luz, ¿no? Y dice la palabra en Ezequiel que andábamos nosotros por lugares nublados y de oscuridad, pero Él nos trajo un rebaño, a un rebaño que como lo dije, o lo dice la palabra, es su iglesia. Y en ese rebaño debemos nosotros permanecer. Y en ese rebaño debemos nosotros ayudar a los corderitos, porque en un rebaño hay diferentes tamaños de ovejas, ¿no? De diferentes edades. Y cada oveja ayuda a otra. Cada oveja le da un calor, cada oveja le da una protección a las otras. Por eso ellas cuando hay peligro se unen más, porque cuando están unidas se sienten protegidas. No podemos estar dispersos. La palabra nos muestra que el que está disperso se hace daño. El que está disperso va hacia la muerte. Se aparta del rebaño y se aparta del pastor. Por eso es necesario que nosotros estemos unidos, permanecidos en este rebaño. Y especialmente aquí locativamente, ahora locativamente en esta ciudad, en el carácter eh, en el carácter locativo, perdón, que Dios nos ha puesto, debemos permanecer unidos en este rebaño que se llama la floresta, ¿no? Donde queda la ubicación del local, pero sabemos que estamos unidos en espíritu, y tenemos que amarnos y que tenemos que apoyarnos. Como dice la palabra, por favor, acompáñame en 1 Corintios 12, 25, 27. Primera de Corintios capítulo 12,
versos del 25 al 27. Y dice la palabra del Señor: para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Amados hermanos, nosotros somos miembros de un cuerpo, miembros de un rebaño, miembros de una iglesia que fue pagada a precio de sangre y que ese pastor dio su vida por nosotros. Hermanos, y hoy la invitación es lo que Dios pone en mi corazón para que usted y yo tengamos más amor por cada una de las ovejas de este rebaño. Porque las ovejas siempre andan juntas. Si hay sol y hay calor, todas las reciben. Si hay sombra y hay frescura, todas las reciben. Si hay pasto, alimento, todos lo comen. Si hay escasez, todos lo sufren. Si hay enfermedad, se preocupan las unas por los otros en este rebaño. Entender que no podemos apartarnos del rebaño. Entender de que así haya limitantes físicas como hoy, tengamos ese amor, tengamos ese anhelo de comunicarnos, ese anhelo de despreocuparnos, ese anhelo de estar pendientes el uno con el otro, como rebaño que somos, porque no somos cabras, hermanos, somos ovejas. Si nosotros hemos sido transformados, regenerados, si somos nacidos de nuevo, somos ovejas de un rebaño y tenemos que ayudarnos los unos a los otros, y más en estos tiempos difíciles o en estos tiempos que hay circunstancias adversas. Y no solamente en las circunstancias adversas, también cuando las ovejas en el rebaño están deleitándose de un pasto verde, de un pasto blando, de un alimento sabroso, las ovejas están juntas, se regocijan, se alegran, alaban, cantan, adoran, están en comunión, en coinonía. Por eso ahí el Salmo 79:3, hermano, acompáñenme. Salmo 79, verso 13. Salmo 79:13 dice la palabra del Señor: y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación cantaremos tus alabanzas. Hermanos, nosotros hemos recibido la vida eterna y nosotros por siempre estaremos en este rebaño. Hoy nos separan el espacio, el tiempo, pero en la eternidad no nos va a separar nada. Estaremos siempre en ese rebaño con ese pastor, dice la palabra: como pueblo tuyo, como ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación. Estaremos en la eternidad alabándolo a Él, amándonos, estaremos en ese rebaño. Por eso, hermanos, es necesario que hoy nosotros entendamos que tenemos que morir a lo que tenemos que morir, a negarnos a nosotros mismos, a nuestro orgullo, a nuestro egoísmo, y pensar en la oveja que tengo al lado, pensar en el rebaño, pensar en cómo yo ayudo a aquella oveja enferma, a aquella oveja que está triste, a aquella oveja que está débil, y que ahorita vamos al otro punto del pastor, pero también es una preocupación de cada oveja, de cada miembro de la iglesia, como lo dice 1 Corintios, para que si todos padecemos, todos se duelan con él. Si todos reciben honra, si uno recibe, un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan.
pues nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y debemos entender eso, hermanos, permanecer en este rebaño, no apartarnos, no dejarnos convencer, no engañar, perturbar por lo que Satanás, el mundo y la carne ofrecen. Debemos entender, hermanos, que la lucha es diaria, como dice Primera de Pedro, que nuestros deseos carnales batallan con nuestra alma. Es algo diario. Nosotros hemos vencido por la sangre del Cordero. La ley del Espíritu de vida ha vencido la ley del pecado y de la muerte. Y cuando nosotros fuimos muertos a nuestros pecados, cuando decidimos sepultarnos, andar en vida nueva, seguir adelante en ese caminar, decidimos estar en un rebaño. Tercer punto, un pastor. Isaías 40, verso 11. Isaías 40, verso 11. Dice la palabra del Señor. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Hermanos, hay momentos en que nosotros necesitamos estar como esos corderos, estar en los brazos del pastor, estar bajo su cobijo, bajo su sombra. A mí me ha pasado muchas veces que requiero estar con el pastor íntimamente, cada momento, cada instante de mi vida, que ese pastor acaricie mi pelo, acaricie mi pelaje, me acaricie como oveja y sentir la protección de ese pastor. Pero si yo decido apartarme del pastor, él no puede obligarme. Tenemos una decisión y él lo va a cumplir, su propósito, pero muchas veces permite que la oveja tome decisiones. Él va y la trae otra vez al rebaño y la oveja vuelve y se va, y vuelve y la trae, y vuelve y se va, y vuelve y la trae hasta que llega un momento en que le corta las patas para que la oveja no se vaya más. No lleguemos a este punto, hermanos, porque la palabra nos muestra en Hebreos que Dios castiga y corrige a sus hijos y que Dios los disciplina. ¿Sí? Hay una disciplina para los hijos. No necesitamos llegar hasta ese punto. ¿Sí? Y con mis hijos hablo mucho de esto. Digo, yo los exhorto, yo los instruyo, pero no hay necesidad de llegar a la corrección si usted ya es obediente y toma las decisiones. ¿Por qué tenemos que llegar hasta allá? La palabra lo muestra, hermanos. Dice la palabra que muchos están enfermos, muchos débiles y algunos duermen. En 1 Corintios, cuando habla de tomar la cena indignamente, dice la palabra que tomamos juicio para nosotros. Y a veces llegan enfermedades, hermanos, a veces llegan debilidades, a veces llegan problemas que muchas veces, no digo que todas, son por causa del pecado, son por causa también de la disciplina del Señor. No lleguemos hasta allá, hermanos. Y lo digo personalmente, hermanos, tiempos oscuros de nuestras vidas, donde el Señor nos tuvo que corregir y traernos llenos de sangre nuevamente al rebaño. Amados hermanos, necesitamos de este pastor, necesitamos estar muy unidos a este pastor, necesitamos andar en el espíritu de Cristo, en el espíritu que Él nos dio bajo la promesa. Y en Juan 10, 11, 16, la cita que leíamos al principio, Juan capítulo 10, versos del 11 al 16, dice la palabra: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, el que no es el pastor,
de quien no son propias las ovejas. Ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Hermanos, estamos nosotros hoy siendo pastoreados por este pastor que ya dio la vida por nosotros. Estamos nosotros ahí con él, con el obispo de nuestras almas, con quien nos guía a pastos nuevos. Está sucediendo eso en mi vida, hermanos. Y usted se preguntará, bueno, pero ¿cómo el Señor es mi pastor? ¿Cómo así si yo no lo veo? ¿Cómo Él me pastorea? Pero la palabra misma nos muestra que Él lo prometió y Él lo cumplió. Vayamos a Juan 14, versos 16, 18. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versos del 16 al 18. Dice la palabra: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y a veces, hermano, de entender la deidad o lo que muchos llaman Trinidad es difícil, pero la palabra nos muestra que el Espíritu de Cristo vino a nosotros cuando nosotros somos nacidos de nuevos. Viene a nosotros a pastorearnos. El Señor está hablando, habla como humano, habla habla cuando estaba en esta tierra. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero Él dice que no nos dejará huérfanos, sino que Él vendrá a nosotros. Como son tres en uno, uno en tres, es el Espíritu de Cristo que viene a morar en el creyente a pastorearnos. ¿Sí? El mismo Señor le está diciendo a los discípulos: no os dejaré huérfanos. ¿Por qué nos sentimos solos en ciertas ocasiones? ¿Por qué nos sentimos dispersos? ¿Por qué nos sentimos débiles? ¿Por qué nos sentimos enfermos? Teniendo al pastor en nosotros, teniendo el espíritu del pastor en nosotros, porque queremos andar en la carne, queremos andar en el mundo, queremos apartarnos, porque queremos tomar las decisiones propias como las cabras, ir a explorar, ir a buscar, ¿sí? Entender las cosas por nuestros medios, por nuestras fuerzas. No somos ovejas mansas, humildes. No somos aquellas ovejas que solo escuchan la voz del pastor, no escuchan la voz del mundo ni la voz de Satanás. Así como Eva escuchó la voz de la serpiente y fue engañada, así nuestros sentidos son engañados por esa misma voz. Eso lo menciona el apóstol Pablo. Hermanos, tenemos el pastor dentro de nosotros, el Espíritu del Dios vivo. La obra que Él prometió, la promesa que Él prometió está en nosotros. Él no nos dejó huérfanos, le dijo a los discípulos, sino que Él iba a ir con ellos y estaría con ellos. Y dice ahí la palabra en el 16, para que esté con vosotros para siempre. Cuando usted, hermano, y yo nos sintamos tristes, nos sintamos solos, acudamos al pastor. Ahí está. Pongámonos bajo los pies del pastor. Por favor, hermanos, acompáñenme a Gálatas 4:6. Gálatas 4:6.
Dice la palabra. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Qué fue lo que Dios envió a nuestros corazones? El espíritu de su Hijo, el espíritu de Cristo está en nosotros. Y por eso clamamos Papito Dios o Abba Padre, que es una palabra Abba en arameo. Podemos decir, oh Papito Dios, esa intimidad, oh esa comunión con nuestro Padre. Y el Señor siempre se refiere como Padre. En el Nuevo Testamento, cuando Él viene a conocer a su Padre, que es nuestro Padre celestial, nuestro Padre amado. Hermanos, fue el Espíritu de Cristo que está en nosotros. Es el pastor que está dentro de nosotros. Segunda de Timoteo 4:22. Segunda de Timoteo 4:22. Dice la palabra: el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. El apóstol Pablo termina esta carta diciéndole a Timoteo que el Señor Jesucristo esté con el espíritu de Timoteo, al igual que nosotros. El Señor Jesucristo, el espíritu de nuestro Señor Jesucristo está con nosotros, ahí, unidos, porque la palabra en 1 Corintios 6:17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Sí? En ese lugar santísimo, en el templo, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Hay un atrio, hay un lugar santo y hay un lugar santísimo. En ese lugar santísimo donde está nuestro espíritu, está el Espíritu de Cristo. En el lugar santo está nuestra alma y en el atrio está nuestro cuerpo. Eso es una tipología, una semejanza del antiguo templo. Pero hoy dice la palabra que usted y yo somos templos de Dios, templo del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, tenemos el Espíritu de Cristo con nuestro espíritu. Está ahí pastoreándonos. Está en nosotros. A veces, hermanos, queremos buscar afuera lo que está dentro. Él está dentro de nosotros para pastorearnos, para curarnos, para sanarnos, para alentarnos, para alimentarnos, para consolarnos. Mire que en Juan 14 el Señor envía un consolador. Dice, aquel que está al lado, el Paracletos, aquel que está al lado, consolando, animando, transformando, ayudándonos a renovar nuestra alma. Porque dice, en Tito dice, por la regeneración y la renovación por el Espíritu. Él está haciendo la obra, hermano. ¿Qué nos pasa a nosotros? Que somos, ¿qué? Necios. Somos desobedientes. Usted y yo, porque yo me incluyo ahí. Primeramente, soy la oveja que más guerra le da al rebaño del Señor. Hermanos, no podemos ser cabras. Tenemos que escuchar la voz del pastor y reconocer a nuestro pastor y estar ahí. Hermanos, voy a hacer un paréntesis para hablarles a aquellos que tenemos un llamado y también a todos los creyentes, porque el Señor también trae ovejas descarriadas a cada uno de nosotros para que usted y yo las pastoreemos. ¿Sí? Vayamos a 1 de Pedro 5, 2, 4. Primera de Pedro, capítulo 5, versos de 2 al 4. Este paréntesis, hermanos, va para aquellos que tenemos un llamado o que lo creemos tener y para aquellos que quieran pastorear ovejas del rebaño y de la grey del Señor.
Dice la palabra, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amados hermanos, esta es una palabra de exhortación para mirarnos, usted y yo, cómo estamos cuidando las ovejas, cómo estamos apacentando la grey. Y cuando yo decía que no solamente son para los que tenemos un llamado, creemos tenerlo, o estamos en ese proceso, es para todo creyente, porque el Señor trae ovejas descarriadas a cada uno de nosotros. Cuando nosotros evangelizamos, cuando Dios nos trae una familia, son ovejas descarriadas que Dios quiere traer y nosotros debemos cuidar de ellas. No podemos dejarlas que el mundo, que las tinieblas se las lleven. Tenemos que estar con ellas. Entonces vuelvo y digo, por eso esta palabra es para todos. Nosotros debemos cuidar de la grey voluntariamente, con ánimo, teniendo cuidado de ellas, no enseñoreándonos, siendo ejemplos de ese rebaño, porque el príncipe de los pastores va a venir un día y demandará de lo que usted y yo hagamos hecho. Y mire que ahí se ofrece una corona incorruptible. Algún día me gustaría tocar los temas de las coronas, 7 coronas, algunos dicen 7, otros 5, pero son coronas, galardones que el Señor da, y Él da a cada uno conforme a lo que Él haya hecho después de haber sido hecho hijo de Dios, después de haber nacido de nuevo. Esas obras, esos esfuerzos recibirán un galardón o una recompensa en la manifestación de nuestro Señor, en la eternidad, en el siglo venidero, como dice la palabra, porque todas las estrellas no tienen la misma luz, ni tienen la misma gloria. Y hermanos, yo pensaba el otro día, ¿será que Dios le va a dar lo mismo a Pablo que a mí? ¿Será que Dios le da lo mismo a Juan que a mí o a tantos mártires en la historia? Aquellos que dieron su vida, que fueron decapitados, que fueron torturados, que fueron quemados, ¿recibirán lo mismo que yo, que no me esfuerzo nada y que soy un siervo inútil? No, hermanos, en este esfuerzo debemos esforzarnos por perseverar, por ser fieles y valientes delante del Señor. Y a veces creemos, hermanos, que es en el pasado, pero hoy día, en China, en Corea, en Irán, en Irak, en Rusia, en Polonia, hay muchos casos, hermanos, de sufrimientos, de mártires. Busquen por internet que el pueblo de Dios padece. Y yo leí el otro día que en China, donde es más perseguida la iglesia, es donde más está creciendo. Donde más perseguida, donde hay cárcel, donde hay reglas severas hasta la muerte. Entonces, mis amados hermanos, en esta parte es un llamado a los pastores, es un llamado también a todos nosotros para que miremos cómo estamos cuidando la grey. ¿Estamos dando la vida por las ovejas o somos como el asalariado? El asalariado va a venir la tormenta, va a venir a tener problemas, va a venir la prueba y deja las ovejas sueltas, que las coja el lobo y se las lleve. ¿Cuál de nosotros dos somos? ¿De qué ejemplo estamos siguiendo? Por eso la palabra dice, el príncipe de los pastores. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible. Y el Señor lo muestra, hay unos asalariados, pero yo soy el buen pastor porque el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Y cuáles son las tareas de un pastor, hermanos, en el cercano oriente? Buscar pastos y alimentos para guiarlas, velar que los enemigos que traten de atacarlas no lo hagan, defendiéndolas, sanar las ovejas de las heridas, de las heridas, aquellas que no hayan tenido daño, y de las enfermas,
encontrarlas cuando estén perdidas y atrapadas en la oscuridad, amarlas compartiendo su vida y así tener intimidad con ellas. Estas son las funciones del pastor, aquellos que queramos tener un llamado. Yo lo extiendo, hermanos, eso ya es una opinión, lo extiendo a todo creyente, porque también Dios pone ovejas a nuestro alrededor, ovejas descarriadas. Solamente el Señor sabe qué ovejas, cuáles son sus ovejas. Él sabe dónde está su pueblo y no sabemos el pueblo que nos ha traído alrededor, nuestros vecinos, nuestros compañeros de colegio, nuestros familiares que son inconversos, todos aquellos que nos rodean, compañeros de trabajo. Dios siempre coloca personas en nuestro camino, ovejas en nuestro camino para que las pastoreemos, para que las llevemos al príncipe de los pastores. También esas ovejas se nos serán demandadas, hermanos, porque hay un tribunal, la palabra dice que va a haber un tribunal y que tendremos que dar cuentas de lo bueno o de lo malo que hayamos hecho en el cuerpo. Y esto es para nosotros, porque en el tribunal, en el juicio, perdón, el mundo, el incrédulo no tiene parte en lo bueno ni en lo malo ni nada de esto. Ya él está condenado. La palabra dice que el que no cree en Jesús ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado, o sea, no tiene parte ni nada, ya está condenado. Entonces, mis amados hermanos, quiero hacer un resumen de lo que hemos visto. Una oveja, un rebaño y un pastor. La invitación es para que usted y yo nos evaluemos y examinemos cómo está nuestro andar como oveja. Si realmente estoy caminando como oveja, como cabra. Si realmente estoy en un rebaño o estoy aislado. Si realmente estoy amando al rebaño en el que el Señor, el príncipe de los pastores me puso o no. Y por último, es una exhortación para los pastores, porque yo acá veo muchos pastores y no sabemos cuántos de los que están acá, los jóvenes, vayan a ser pastores. Y ese pastoreado tiene que hacerse con entrega, con sacrificio, con amor, con despojarse de nosotros mismos.